Buenas noches. En nuestro país hemos pasado 624 horas en cuarentena, en obediencia a lo que ha decretado nuestro presidente. Sin embargo, hay algo que nos llama la atención. La mayoría de detenidos es por no acatar la cuarentena, y aquí hay un proceso de desobediencia a lo que dictamina nuestro presidente. Es por eso que esta noche vamos a hablar un poco de la obediencia. Para eso Yesenia nos va a hacer una pequeña introducción de algunos pasos de cómo afrontar la obediencia en este tiempo en nuestro país. Bueno, la obediencia es algo que se ha establecido en la Biblia desde hace bastante tiempo, pero no todos lo sabemos. Ahora, la obediencia, ¿nacemos con la obediencia? No nacemos con la obediencia. Aprendemos a través de nuestras actitudes y con el cumplimiento de las cosas que nos puedan decir durante el trayecto de nuestras vidas. Así aprendemos la obediencia. Y es algo que va sucediendo cada vez más en un cristiano. Como nos dice Hebreos 5:8, que lo vamos a leer en la Nueva Traducción del Lenguaje Actual, dice: aunque él se refiere a Jesús, era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Entonces, en este pasaje nos está mostrando que la obediencia ha tenido un proceso, ha pasado por un proceso para ser obediente, y es lo mismo para nosotros los cristianos. Tenemos que pasar por un proceso. Ahora, va a depender de ti si ese proceso es largo, si es corto, porque entre más desobediente eres, más pruebas, más cosas difíciles vas a tener que pasar, porque en más rápido obedeces a Dios, más rápido te alineas a su palabra, más rápido puedes obtener su presencia. Entonces, la Biblia siempre nos dice que la obediencia es el paso directo al respeto de la palabra de Dios. Así es. Y como podemos darnos cuenta, las personas que actualmente están infectadas por este virus, que es el COVID-19, son las personas que no han acatado la obediencia ante las pautas dadas por nuestro presidente. Es muy cierto. Para aprender a ser obedientes hay que aprender a escuchar. Y el aprender a escuchar significa estar enterado de lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo, siendo Dios, vino a la tierra para no romper las leyes. Hay que establecer eso, sino para que también obedecer a las autoridades de aquel entonces. Entonces, todo cristiano que está en el proceso de santificación, porque entendamos que la santificación es progresiva, el proceso de obediencia va a llevar a muchos indicadores positivos, por los cuales el cristiano crecerá en su espiritualidad a ese nivel. Para entender un poquito más sobre la obediencia, vamos a ir a su origen. Como todos ustedes saben, a mí me gusta mucho estudiar un poco más. Entonces, la palabra obediencia viene del latín obedierens, que significa, es el acto de obedecer, de respetar, de acatar y cumplir la voluntad de una autoridad, quien designe o mande. Eso es lo que significa obediencia. Ahora, si nosotros lo llevamos a contextualizar a la obediencia de Dios, porque la palabra obediencia puede ser a tus padres, puede ser una autoridad, a los policías, eso es obediencia. Pero ¿qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios sería entonces, es acatar y cumplir lo que la palabra de Dios establece. Eso significaría obedecer a Dios. O sea, es cumplir con lo que Dios dijo que tendríamos que hacer, no solo en estos tiempos, sino del resto de nuestra vida. Entonces, si vemos la obediencia en el Éxodo, tenemos entonces el decálogo de la obediencia, que son los 10 mandamientos. Pero recordemos que eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento solamente tenemos dos mandamientos los cuales tenemos que obedecer. El primero es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que tú tengas. Y el segundo, ¿cuál es, Yesenia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este proceso de obedecer al prójimo, más que obediencia, es una actitud como cristiano. O sea, si nosotros entendemos este proceso, técnicamente en este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos mediante este nuevo virus que se está propagando, y mediante nuestras autoridades, ellos nos han ordenado que tenemos que quedarnos en nuestra casa. Pero ¿qué sucede? Que hay más de 5.256 personas que han sido arrestadas hasta este momento, no obedeciendo o acatando las órdenes del gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como cristianos tenemos que dar el ejemplo. Dios no quiere que algunos cristianos estén apresados en este momento,
Porque sí, las noticias reflejan que hay muchas iglesias que han abierto en este tiempo desobedeciendo las órdenes de nuestro presidente. Entonces hay que tener en claro, la obediencia tiene que ver con un ámbito netamente divino, porque nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Dentro de todo este contexto, la obediencia es la característica que un cristiano debe tener. O sea, un cristiano debe aprender a ser obediente. Y digo aprender y enmarco aprender porque no nacemos obedeciendo, aprendemos en el camino. Y ahora, ¿qué interrumpe el hecho de que obedezcamos? Nuestras emociones. Porque a veces nuestras emociones hablan más fuerte que seguir lo que dice la palabra de Dios. Y a veces Dios nos está hablando para obedecer sobre algún punto, sean los diezmos y ofrendas, sea sobre servir en la iglesia, sobre dar a alguien algo, una palabra de consuelo, ya sea lo que sea que Dios te esté mandando a hacer. A veces nuestras emociones interrumpen ese proceso para llegar a la obediencia, que es el cumplimiento de lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, la obediencia es fundamental, porque eso nos hace madurar como cristianos, y como lo vimos en el versículo anterior, tenemos dos caminos para obedecer. La primera, obedeces aprendiendo, meditando, leyendo y orando la palabra, o aprendes a la mala, como dicen por ahí, por puro sufrimiento. ¿Cómo vas a aprender por puro sufrimiento cuando te equivocas y te diste cuenta y dijiste, debí haberle hecho caso al Señor, el Señor me estaba hablando de eso y no le hice caso y ahora estoy sufriendo? Entonces tenemos dos caminos para obedecer. O aprendemos a través de la escritura, de la meditación, del ayuno, la oración, o aprendemos a través de los problemas, pero no porque Dios nos mande esos problemas, sino porque nosotros hemos tomado la decisión de no hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento los hombres que están escritos en la Biblia obedecieron a Dios de una forma bastante directiva. Aquí no hubo muchas veces un cómo, por qué o cuándo. Pero siempre va a haber un proceso por el cual las personas van a aprender a obedecer por el segundo motivo, que va a ser por el motivo netamente para que no reciban un castigo o dentro de un castigo o de una prueba. Hay que tener bien puntual esta situación. Por ejemplo, recordemos a Jonás. Jonás tenía que ir a predicar a Nínive, pero él desobedeció a Dios y terminó en el estómago de una ballena. O sea, si tú no obedeces va a haber una consecuencia inmediata ante esta situación. Y como dice Yesenia, de alguna manera tenemos que obedecer a Dios porque de Él emana toda la vida, de Él emana todo respeto, toda responsabilidad. Y recordemos que lo que Dios hace con todos nosotros siempre va a ser bueno. Y otra parte de la obediencia que tenemos que tocar aquí es la obediencia a medias. O sea, no es que doy un pasito y ya le estoy obedeciendo. Eso podemos justificarnos y decir, pero ya, yo no le doy el 10% del diezmo, por poner un ejemplo. Solo le doy el 5%, pero ya le estoy dando, estoy siendo obediente. Y no es así. En la obediencia es o todo o nada. Porque el término medio, recordemos que Dios y Jesucristo en muchos pasajes bíblicos dicen que los tibios serán aborrecidos o vomitados. Entonces, nada tibio, si tú obedeces o no obedeces. Es así de simple. Entonces, no es que si estoy dando mi diezmo, doy un 2% y ya estoy obedeciendo. O voy un domingo a la semana, al mes, de todo el mes, o un domingo al año, para algunos, ya estoy obedeciendo, estoy haciéndole caso al Señor. O leo un versículo bíblico en la mañana, el primero, no, Lucas 5, ya, mañana sigo leyendo lo que continúa. No, entonces, ¿obedecemos o no obedecemos? Porque es así de simple para el Señor. Recordemos que en este tiempo los cristianos vivimos en libre albedrío y nosotros podemos escoger en obedecer o no. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, recordemos por ejemplo a Ananías y Zafira. Ellos por ejemplo tenían que dar su diezmo en obediencia a Dios, pero en ese tiempo ellos habían de alguna manera estafado esta situación y de pronto que vino un castigo que fue la muerte inmediata de ellos. Entonces, hermanos o que nos puedan estar viendo por esta plataforma, la obediencia más que algo tuyo, algo intrínseco tuyo, es algo que tiene que ver con tu relación con Dios. Porque Dios nos ha enseñado a través de todos los tiempos que obedecerle es el mejor camino. Y como dice Yesenia, aquí hay dos cosas muy puntuales: obedeces o no obedeces. O estás al 100% o estás al 0%. Porque todo esto va a llevar a consecuencias inmediatas dentro de tu vida espiritual como jefe del hogar que somos los varones,
o también dentro de tu congregación si tú eres pastor. Recordemos que todo tiene que ver netamente con un vínculo directo y Dios demanda la obediencia de su pueblo, así en forma muy específica y muy puntual, porque los que no obedecen ya tienen preparado sí un destino con una característica que puede ser reformulada en el tiempo. Pero si tú en tu corazón está endurecido y no quieres obedecer a Dios de alguna manera, pues hay un final, que es el final de castigo y de muerte. Así está establecido en la Biblia. Las cosas como son, como se dice en la palabra de Dios. Entonces, para poder poner en contexto, ¿cuál fue el primer escenario que Dios puso, por decirlo así, para ver la obediencia del hombre? Yo sé que en tu casa tú puedes decir, yo sé, yo sé que tú lo sabes, pero vamos a recordar juntos cuál fue el primer escenario. El primer escenario fue en el Edén. Así es. Cuando Adán y Eva se les dio un decreto, una ley, como lo quieran llamar, una recomendación para algunos, pero Dios estableció algo y les dijo que comieran de cualquier fruto, excepto de dos que estaban ahí en el huerto. Entonces ahí empezó el proceso de obediencia para el ser humano. Y ya sabemos todos cómo terminó, porque no hubo obediencia. Entonces ahí podríamos ver que el proceso de obediencia se viene dando de la Biblia a través, y no fue el primero, se empezó a dar uno tras otro y tras otro, y lo mismo Jesús. Si recordamos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba, siempre mandaba a sus discípulos a orar. Por ejemplo, casi el último, antes de que lo arrestaran, les dijo, velen y oren. Y Jesús se fue, y cuando regresó, ¿qué encontró? Orando, adorando. No, estaban durmiendo todos sus discípulos, y Jesús les levantó, les amonestó y les dijo, oren, porque el tiempo está cerca. Entonces, a veces para el ser humano es difícil obedecer algo que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Porque muchos de la Biblia, muchos obedecieron sin saber específicamente qué iba a pasar o a dónde iban a ir o qué iban a obtener. Pero hubo muchos también que no obedecieron y vemos cuál es la consecuencia. Claro, y recordemos esta palabra clave, libre albedrío. Dios nos da el libre albedrío para poder obedecer o no obedecer, y eso va a depender de ti. En este tiempo que estamos en cuarentena, en nuestras casas, la obediencia inmediata es primeramente comunicarnos de forma directa con nuestro Dios. Segundo, estar unidos como familia. Tercero, establecer cuáles son nuestros compromisos como personas. Cuarto, cuando regresemos y nos congreguemos, o tú que no eres cristiano y quieras irte a congregar, ver esta situación y plantearte, pues, ¿no?, ¿a dónde quieres ir con tu vida? Recordemos que Dios ha establecido que la iglesia es el lugar donde tenemos que ir a escuchar su palabra, a adorarlo, a glorificarlo. Pero eso va a depender de ti. Y una vez más enmarco el libre albedrío, porque tú tienes que escoger obedecer o no obedecer. Y los que somos cristianos, pues no, servir en un ministerio, estar bajo las órdenes de nuestro pastor, obedecer la obra que se va a emprender, porque eso va a depender netamente de ti. Y recordemos que este tiempo, Dios no quiere una iglesia netamente aburrida. Dios quiere una iglesia que abra a un confín de herramientas para llegar a jóvenes, para llegar a adultos, para llegar a las mujeres, etc. Recordemos que los tiempos han cambiado. Los tiempos pueden haberse modificado de muchas formas, pero lo que siempre va a permanecer aquí en la tierra es la palabra de Dios tal como es. Entonces, el proceso de obediencia viene desde ahí, lo que tú quieres hacer con Dios. Pero ojo, el libre albedrío siempre Dios lo va a respetar, porque Dios respeta lo que quiere hacer su creación. Dentro de lo que es el proceso de la obediencia hay algo que Roberto ha resaltado y es importante que lo remarquemos y lo subrayemos y lo digamos, y es la relación que tienes con Dios. Entre más relación tienes con Dios, más fácil te es obedecer a lo que Él te indica. Entre más distancia tú tengas con el Señor y su palabra y la comprensión y la meditación de su palabra, más difícil te vas a hacer resistente a obedecer lo que Dios quiere decirte o indicarte. Y al final es para nuestro bien, o sea, ni siquiera es para bien de Dios o Dios saca algún beneficio de nuestra obediencia. No es así, es para nuestro bienestar. Dios dice que ha hecho todas las cosas maravillosas para que nosotros disfrutemos de su presencia y de todas las cosas que Él nos da.
Pero lamentablemente nosotros dejamos que nuestras emociones, nuestros miedos, la culpa, el temor, no haga que obedezcamos lo que Dios nos está indicando y por lo tanto no recibimos más de su presencia. Entonces, entre más tiempo pases en la escritura, más fácil te va a ser obedecerle y menos pretextos le vas a poner. Pero mientras más distancia tomes del Señor y no leas mucho su palabra, no oras, no ayunas, no estás en una congregación, no lo adoras, entonces más difícil te va a ser cuando Él te dice, por ejemplo, como se lo dijo al de la Biblia, le dijo, ven y yo te voy a mostrar el lugar a donde vas a ir. ¿Qué sería si fueran nuestros tiempos? ¿No? Te dije, deja tu casa, deja tu trabajo y yo te voy a mostrar a qué otra región o otro país te vas a ir. ¿Lo haríamos? Va a ser bien difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que es el momento de obedecerlo y de vivir en fe, porque este es el momento de vivir en fe, porque no estamos viendo, no sabemos qué va a pasar, entonces la obediencia aparece ahí, cuando estamos teniendo dificultades. Ahora la pregunta será, ¿realmente le estás obedeciendo a Dios ahora? Porque la cosa no es hablarlo, ¿no? Como muchas veces Roberto ha dicho, la cosa no es parecer, sino ser cristiano. Entonces, ¿tú estás obedeciendo realmente lo que la Biblia dice? ¿Estás orando? ¿Estás compartiendo tiempo con el Señor? Entonces, esa es una pregunta que yo quiero que tú te la hagas. ¿Realmente le estás obedeciendo? ¿Estás pasando tiempo? Ahora que sí tienes, porque ya no hay excusas, no que trabajo, que necesito hacer esto, tengo que salir a comprar, ya no hay excusas. Ahorita sí puedes, tienes el tiempo para sentarte, leer la palabra, buscar más de Él, encontrarlo más, pasar tiempo en tu familia. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo? O cada quien está en su habitación, cada quien está en diferentes partes de la casa y nadie se mira ni se habla. Entonces, la obediencia es parte de el anhelo por estar en su presencia. Entonces, esa equiparación es importante. Y recordemos que en el Nuevo Testamento nos dice el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es obedecer directamente a Dios de cómo en este tiempo de aislamiento social estamos compartiendo con la familia. Más que obedecer, es un compromiso que tenemos con nuestra familia porque Dios nos enseña a compartir con los demás. Las estadísticas nos indican que en este tiempo más casos de violencia familiar se están reportándose a nivel nacional. Que los papás ya no se están apegando tanto a los hijos porque los hijos de alguna manera que están en etapa escolar ahora los saca de quicio y son indicadores alarmantes. Pero recordemos, si obedecemos a este segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo, estamos estableciendo todo el amor que Dios nos da para volcarlo a toda nuestra familia. Y es muy cierto que en estos tiempos está siendo probada netamente el ser humano dentro de su naturaleza. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, ya tenemos establecido que el amor prima sobre todas las cosas. Así es que yo te invito a buscar el amor de Dios y a establecer esos principios que son muy claros y muy específicos en la vida de cada cristiano. Y si tú no lo conoces, porque posiblemente llegamos a personas que no conocen, buscar una relación directa con Dios, porque Dios te va a enseñarte el amor de una forma increíble. Y parte de ese amor también es tener la obediencia mediante lo que Él propone en su palabra para tu vida. Entonces, Yesenia, el amor de Dios está establecido por medio de la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con muchas características. Recordemos que este tiempo es para obedecer. Primeramente a nuestro Dios, que está en los cielos. Después a nuestras autoridades. No provoquemos, y también está escrito en la Biblia, no provoquemos que nosotros suframos las consecuencias de nuestra desobediencia. Ojo, no queremos salir en toque de queda porque nos agarra el ejército o la policía y las leyes son claras. O no nos obedezcamos netamente a nuestro círculo familiar, porque desde ahí comienzan los conflictos, los problemas. Establezcamos, como tú refieres, el vínculo directo entre el hombre y Dios. Y cuando Dios obra en cada persona, esto será muy concreto, exquisito. Y dice, y es bueno que los hermanos habiten juntos, porque somos hermanos. Aparte de ser matrimonios, aparte de ser familia, aparte de tener una congregación, somos hermanos. Y qué bueno es habitar los hermanos juntos en obediencia a nuestro Dios.
Entonces vamos a darle 8 claves para poder entrar en la obediencia del Señor. Así es que yo te pido que lo anotes y si no, ponle pausa al video para que puedas buscar un lapicero y un cuaderno y cuando estés con tu familia compartirlo. Así es que ahí te vamos a decir, la primera clave es decidir confiar en el Señor. La confianza en el Señor es bastante de una relación personal. Y una vez en marco, el libre albedrío. Tú decides confiar o no confiar en Dios. Pero si has decidido confiar en Dios, créeme que Él te va a darte todo el bienestar en este tiempo de cuarentena. Ya no van a haber más conflictos familiares porque vas a creer y lo vas a poner dentro de tu corazón que el amor es la base de todo. Y Dios siempre va a hacer eso correcto. Entonces, y vuelvo a citar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es obediencia a nuestro Dios. Segundo paso es estar dispuestos a esperar en oración. El vínculo directo con Dios sí o sí es la oración. O puedes escribir un correo electrónico o un email, no sabemos, o un mensaje de texto, pero no hay un destino. O sí tiene un destino si tienes un contacto en tu teléfono. Pero el vínculo directo con Dios es la oración. Y cuando tú oras, pides. Y cuando pides, tienes respuestas. Y esto es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes en este tiempo. Si antes no tenías paciencia, pide paciencia, en obediencia. Si antes no tenías amor, pide amor y Dios te va a darte amor. Si no tienes sabiduría para manejar la situación en este momento, pide sabiduría y Dios te lo va a dar. Y todo es por medio de la oración. Y recordemos que la palabra dice que Dios sabe las intenciones de tu corazón. Él conoce y te va a dar lo que tú necesitas para estos tiempos. El tercer paso es meditar en su palabra cada día. Esto es como si fuera el pan diario. Imagínate que en este tiempo de cuarentena no salgamos a comprar lo básico, la comida. ¿Cómo estaríamos a este día? Muriéndonos de hambre, otros con problemas de inanición, otros con problemas de desnutrición y otras características más. La palabra es el pan de vida. Está escrito en la palabra. Y el pan de vida es lo que va a llenarte todos los días en este proceso. Y es bueno que tú con tu familia te reúnas así en un círculo, en vez de ver la televisión en las noches o ver las noticias que son bastante alarmantes en este tiempo. Ten un espacio personal con Dios y comparte, medita, escudriña la palabra de Dios, porque todo lo que viene de Él es perfecto. Y no sé si se han dado cuenta, los cristianos en este tiempo son los que estamos más tranquilos, son los que cometen menos errores. Sí, tienes razón. Bueno, hay algunos que sí han quebrantado esta ley de cuarentena y la policía ha tenido que actuar mediante la ley, algunos. Pero los que son cristianos estamos convencidos que Dios nos ampara y que este problema va a pasar muy rápido. Pero los que no tienen a Dios de una forma correcta en su corazón, ahí es donde viene el problema. Entonces, meditar, orar, son las primeras características que estamos viendo en esta noche. Cuarta característica, estar dispuestos a caminar aunque la senda no sea clara. Esto es muy difícil. El camino, dice, del cristiano tiene que ser recto, tiene que ser muchas veces con un objetivo, con una mira. Pero ¿qué sucede cuando en ese camino encuentras dificultades? Encuentras una piedra por ahí, un hueco más hondo por allá, y de alguna manera te desanima en este camino. Aquí va a jugar algo muy importante que se llama fe. La fe puede hacer muchas cosas cuando tú estás netamente enfocado con Dios. ¿Y cómo estás enfocado? Por medio de la oración y por medio de leer su palabra. Así es que el camino del cristiano puede tener muchos tropiezos, muchos obstáculos y otras características en el camino. Pero Dios sabrá actuar y sacarte de cada situación, porque los caminos de Dios siempre van a ser rectos, porque dice que sus sendas son perfectas, el camino es correcto. Yo quiero compartir parte de la escritura en Hechos 11:8 dice, y es de esta manera que debemos andar con el Señor. No nos mostrará todo el camino, pues con cada paso que damos fortalecemos nuestra fe. Amén. Entonces cada paso que demos en el Señor fortalecerá nuestra fe. Y si estamos cerrados en cuarentena es para también fortalecer nuestra fe. Recordemos que Dios está obrando de una forma increíble, pues, ¿no? Si se dan cuenta, el ecosistema se va recuperando.
Recordemos que las emisiones de gas ya no son muchas. Recordemos que en los canales de Venecia ahora hay delfines y en las costas del mar peruano, en las playas de Lima, hay delfines. O sea, todo está mejorando. No saquemos solamente conclusiones negativas en esta situación, porque Dios está haciendo y está renovando muchas cosas. Y también de alguna manera está renovando las relaciones familiares en el hogar. Pues ahora las personas están más cercas. Ahora yo no hay pretexto. No es que tengo que ir a trabajar o tengo que hacer horas extras, porque todo está en casa. Y el diálogo mediante la palabra de Dios con las familias en este tiempo es lo más rico que puede haber a estas horas. 5. Estar dispuestos a experimentar con Dios. A ver, ¿cuántas veces ustedes han escuchado del salto de fe? El salto de fe es cuando tú pones toda tu condición de persona, todo lo que puedes tener para Dios. Pero aquí viene nuestro constructo como personas. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Y qué pasa si es que no sale? ¿Y qué pasa si todo lo que estoy haciendo no voy a tener un resultado objetivo? Pues yo te digo, nosotros como humanos podemos tener ciertos niveles de evaluación, pero con Dios todo es correcto. Si Dios te quita, es para que puedas aprender y mejorar. Y si Dios te da, es para que puedas saber administrar todo lo que Dios te da. Entonces, experimenta este tiempo del amor de Dios en tu vida. Si estabas alejado de tu esposa o de tus hijos, experimenta y ingresa a hablar con ellos. El principio va a ser difícil. Te va a decir, mi papá, ¿qué le pasa? Y se trastornó, ahora quiere hablar, ahora quiere jugar conmigo. Es que es algo nuevo que en este tiempo tienes que hacer, porque antes el trabajo, que es un pretexto bastante, digamos, confiable, hacía que no estemos en casa. Pero ahora experimenta, acércate a los que más quieres y dile simplemente un te amo. En el principio para ellos va a ser no tan agradable, pero si lo haces con el amor del Señor, porque Dios es amor, verás que la cosa va a seguir mejorando. Aviéntate en fe, experimenta cosas en fe y verás que todo te sale muy bien. 6. Dejar las consecuencias en las manos de Dios. Tú no te preocupes, dice la palabra de Dios, porque de Él es todo. Él es el creador de los cielos y la tierra, Él es el creador de todo. En este tiempo no nos tenemos que preocupar de lo que está pasando, pero sí ser de alguna manera las personas que podemos velar para que los nuestros estén bien. No nos preocupemos, pero sí hay que estar vigilantes. Hay que estar viendo la palabra, hay que estar en oración. Y Dios nos enseñará cuál ha sido el propósito de todo este proceso que estamos pasando. Recordemos que todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Así es que estemos en este camino con Dios todos los días. 7. Aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra desobediencia. Ahora en las noticias, y dentro de un momento seguro muchos van a aprender, van a ver que varios están siendo disciplinados por las leyes de nuestro país. Están en las cárceles, algunos ya están siendo procesados por residentes por no acatar la cuarentena. Pero también hay correctivos que Dios nos manda, pero no es para mal, es para que podamos aprender como cristianos. Recordemos que tenemos un Dios de amor, pero en la Biblia dice, si Dios ama a alguien, Él lo corrige y lo disciplina. Pero aquí viene algo muy importante. ¿A quiénes disciplina a Dios? A los hijos. A los que son desobedientes. Y la desobediencia es cuando las normas de fe y práctica, que es la Biblia, no la cumplimos. Así es que a todas las personas que nos escuchan, hay que obedecer y acatar las órdenes que están dentro de la Biblia, pero que son nuestras normas de fe y de práctica. Y todo lo que dice nos irá para bien. Y aquí quiero puntualizar un poco a los que son hijos. En la Biblia Dios nos ordena así, porque es conciso. Honra a tu padre y a tu madre, y tendrás muchos años de vida. Y aquí vemos que es algo que es directivo, es una orden que Dios nos da. Así es que aprendamos primeramente a obedecer a nuestros padres. Esos son esto va enfocado a los que son solteros. A los que estamos casados tenemos un proceso diferente. Así es que tú que eres adolescente o joven, si quieres que todo te vaya para bien y quieres vivir muchos años, honra a tu papá y a tu mamá. Y esta es una orden de nuestro Dios en nuestras vidas.
Yo creo, para ampliar un poco en este paso, la disciplina divina es para la madurez espiritual. Dios nos disciplina porque quiere que seamos maduros. Y al ser maduros, cuando a un hijo lo disciplinas al principio, va a creer que eres malo, que estás haciendo cosas para su mal, etc. Y lo mismo es el cristiano, porque ¿cómo es Dios que nos muestra a través de la paternidad o la maternidad cómo nos comportamos como cristianos? Y muchos cristianos se portan así. El pastor o el líder les disciplina y se resienten con el pastor o con el líder. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no van. Y se van a otra iglesia y así van brincando de iglesia en iglesia, y como dice el pastor, son cabras de monte en monte y no se quedan a comer pasto en un solo lugar. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es aprender a aceptar la disciplina, porque si una persona te disciplina es porque te ama, porque está viendo algo que está mal y necesitas corregirlo. Entonces, bendice a la persona que te disciplina, porque la persona que te disciplina te lo está diciendo a ti directamente. Oye, en esto estás mal, corrígelo, o ora, o haz algo al respecto. Pero cuando no te disciplinan, que las lucecitas se prenden ahí, porque no es que todo esté bien, sino que no te están diciendo las cosas que están percibiendo de ti. Y lo mismo es con Dios. Cuando Dios nos disciplina es porque quiere nuestro bienestar. Jamás Él va a estar en contra nuestra. Y para aclarar este punto, Dios nunca te va a disciplinar con enfermedad. Que eso quede claro. Dios nunca manda enfermedad a un cristiano para que aprenda algo, o un problema para que aprenda algo, porque eso no es así. Nosotros nos ponemos en problemas por tomar decisiones erróneas y equivocadas, por no obedecer la palabra de Dios. Entonces, que quede claro, Dios jamás, y vuelvo a repetir, jamás te va a mandar ni un problema ni una enfermedad para que tú aprendas algo de eso. Más por el contrario, ¿quién está listo para ponerte pruebas, dificultades y enfermedades? Es el enemigo, Satanás. Entonces, él está buscando a ver qué puertecita de tu alma le abres para que él ingrese y destruya lo que está ahí. Entonces, el confiar, el obedecerle al Señor, es como la puerta cerrada donde no puede ingresar nadie. Entonces, que quede claro, y eso quiero aclararlo, que Dios es bueno y Él no busca mal para sus hijos. Entonces, la enfermedad no es algo que Él utilice para corregirte. ¿Ya? Entonces, que eso quede claro. Quiero hacer énfasis en ese aspecto. Entonces, vamos al número 8 y final. La obediencia de Dios nos trae bendiciones. Correcto. Todo proceso de aprendizaje trae bendición. Todo proceso de modificación trae mejora. Nosotros como psicólogos lo sabemos bien. Si una persona, digamos, antes tenía algunos vacíos emocionales o tenía algún problema donde no podía manejar de su personalidad, mediante la corrección que hacemos los psicólogos, siempre va a haber indicadores positivos conductuales que va a hacer que su vida mejore. Y Dios también trae mejoras cuando tú estás cada vez más cerca a Él. Recordemos que si no nos nutrimos de la palabra de Dios, seríamos cristianos que estaríamos malnutridos. De alguna manera tendríamos un cuadro de emergencia. Pero si estamos nutridos de la palabra de Dios todos los días, estaremos creciendo, fortaleciendo y teniendo las herramientas necesarias para poder intervenir en cada momento de nuestras vidas. Dios nos ha puesto la palabra de Dios como una bendición. Dios nos habla por medio de la palabra de Dios. Su Espíritu Santo que está en nosotros nos hace entender todo lo que está en la Biblia. Y esto es para mejorar día tras día. Todo proceso de obediencia va a tener resultados positivos, pero no muchas veces van a ser inmediatas, porque en algunos casos vamos a tener que pasar procesos, algunos van a ser largos, para poder tener netamente una madurez. Recordemos que los hombres de la Biblia, que son muchos, y algunos también en este tiempo, han pasado por procesos. No es que de la noche a la mañana pues tienen un nombre en el cual nosotros podemos recordarnos para hablar de ellos, que son grandes cristianos. Como José. Sí, como José, que hemos visto la historia de José comenzando esta semana netamente. Recordemos que todos hemos tenido que pasar muchas pruebas, hemos tenido que pasar exámenes exhaustivos, han tenido que probar nuestra fe para llegar a una madurez. Así es que la recomendación es estar en constante comunicación con Dios por medio de la oración. Leer su palabra, que es fundamental en cada proceso.
y no te sientas mal si es que algún día caes, te tropiezas o te manchas un poco, porque ese es el proceso natural. Somos humanos y como humanos vamos a seguir teniendo defectos, pero lo que nos va a ayudar a superar toda esta situación es que Dios siempre va a estar con nosotros. No le cierres la puerta a Dios en las situaciones que te puedan pasar. No cierres la puerta de las bendiciones que Dios te da. No cierres netamente el vínculo directo con Dios. Este tiempo, Dios está de alguna manera viendo cómo anda nuestra fe en este proceso de cuarentena. Dios de alguna manera está midiendo cuánto nos acercamos a nuestra familia, porque Dios ha planificado en un plan perfecto todo lo que está pasando ahora. Y si estamos encerrados, y si estamos en nuestras casas con nuestras familias, es para acercarnos más primeramente a Dios y después acercarnos más con nuestras familias y ser obedientes a lo que Dios nos plantea. Todo lo que hace Dios lo hace para bien, porque Dios siempre va a ser bueno. Y lo que está pasando es para que aprendamos y maduremos de que de Dios emana la vida, de Dios emana la muerte. Pero hay algo muy importante, que Dios nos ama a todos nosotros. Queremos terminar con este versículo de Primera de Samuel 15:22 que dice: ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Entonces aquí en la escritura nos dice, tú quieres alegrar el corazón de Dios, obedécelo. Así de simple. No hay otra cosa más. La obediencia es el fruto del amor que podemos demostrarle a Dios. Si nosotros queremos decirle a Dios, te amo, obedécelo. Porque no es que te pones a cantar, a saltar, sí está bien. Pero la palabra dice que el mejor sacrificio que le puedes dar a Dios es la obediencia. Entonces, llegó el momento, iglesia, de obedecerle a Él. Si Él dice que no nos preocupemos, no lo hagas, porque el afán es pecado. Si Él dice, ¿por qué te afanas por lo que hay que comer y vestir? Si Él viste a las flores del campo y da alimento a las aves de los cielos, entonces, ¿por qué tendríamos que estar tristes? Ahora, Dios dice que nos va a proteger al que es llamado su pueblo y nosotros somos su pueblo, entonces no tenemos que tener temor. Entonces, todas estas cosas son de acuerdo a la obediencia en la palabra de Dios. Entonces, yo te invito, que tenemos 15 días más de aislamiento, y es curioso porque en la Biblia, en muchos tiempos bíblicos ha habido este mismo, ¿no? En Egipto, después en momentos de tribulación, por ejemplo en el diluvio, estuvieron metidos en el arca, entonces, pero todo ese tiempo lo dedicaron al Señor. Entonces yo te invito a que tú seas obediente, porque recuerda que si tú eres obediente en lo poco, en lo mucho Él te pondrá. Entonces este es el momento en el que Dios está mirando a sus hijos como profesor. Si hay muchos profesores que me ven, el que está dando el examen somos nosotros, para ver cuánto hemos madurado, cuánto hemos crecido, cuánto confiamos en Él, cuánto queremos que Él controle realmente nuestra vida. Cuando tú le dices, Señor, dame el control, cuando cantamos las adoraciones, ahora realmente Él está tomando el control, o tú ya te desesperaste y fuiste a comprar papel higiénico para poder forrar tu cuarto, o te desesperaste cuando dijeron que estos 2 días iban a haber, no íbamos a salir, y compraste todo el supermercado. ¿Qué es eso? Es desesperación. Y la desesperación es el indicador de que no confías en aquel que te dio la palabra y el amor. Entonces, la desesperación es la parte conductual, ya que somos psicólogos, de todos los demás, en determinar si confías o no confías en el Señor. Entonces, si te desesperas, ojo ahí, hay algo a ti que todavía no está claro y tenemos que aprender a obedecerle al Señor. Bien, entonces la obediencia a Dios es una convicción que debe de nacer de tu corazón. Recordemos que Dios nos da la libre potestad de obedecerlo o no. Y va a depender de ti en este tiempo de examen. Y había pues una especie de ilustración, pues, ¿no? Muchas personas creen que en este tiempo Dios no los contesta, Dios no los escucha, Dios no responde. Y hago lo siguiente, es una época de examen.
Y cuando tú dabas un examen, alguien hablaba o te decía algo, Dios se mantiene en silencio para aprobar tu fe y tu obediencia en este tiempo. Así es que yo te invito a seguir orando de una forma correcta, verdadera, leer su palabra y acercarte más a tu familia. Y por último, obedecer a Dios y obedecer también a nuestro presidente, porque Dios lo ha elegido a él. Y de alguna manera, mediante las estadísticas que tenemos, en América Latina está manejando de una forma correcta este proceso que tenemos. Y Dios, de alguna manera, está haciendo que todas las cosas que hace el presidente sean para bien. Obedezcamos a nuestro Dios en cada momento y en cada tiempo. Y recordemos que sus bendiciones siempre estarán con nosotros. Mi nombre es Roberto Rosales, soy psicólogo y soy cristiano. Mi nombre es Yesenia Ramos y también soy psicóloga y somos esposos de la Casa de Dios Palabras de Vida Eterna. Así es que yo les invito ahora, en este momento, que tú te acerques a tu familia y tú te pongas a orar. Porque lo común y cotidiano es que nosotros oremos y tú digas al final amén. Y lo que no tenemos que hacer no es eso, no es repetir las cosas que otra persona lo dice, sino es generar oraciones que salgan de tu corazón. Por más pequeña que ésta sea, yo te invito a que tú lo hagas en tu casa, ora. Y si estos 15 días en tu corazón nace, te invito a que ayunes. Porque el ayuno es una forma de acercarnos sinceramente al Señor y dejar a nuestra carne que deje de hablar y le damos la carta abierta para que Dios pueda comunicarse con nosotros. Así es que te invito a que tú pongas una canción de adoración o una música ahí en tu casa, en tu celular, y ores con tu familia, porque Dios dice, orad en todo el tiempo y en todo momento y con toda clase de súplica y oración. Eso nos está indicando de que Él quiere escucharte a ti, como me quiere escuchar a mí, como lo quiere escuchar a Roberto. Pero Dios quiere una relación con sus hijos. No quiere una relación ahorita en grupo, en globo, en congregación, sino quiere una relación individual contigo. Así es que te invito a que tú en tu lugar pongas la canción que te ministre, que te agrade y te pongas a orar con Él. Y así nos despedimos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y les mandamos un beso enorme por esta plataforma y que Dios los bendiga. Tengan muy buenas noches, Dios los bendiga todo el día.